Victoria había salido de Londres junto a su esposo, Roger, un viernes al final de la tarde. El tráfico era pesado, y el aire dentro del coche se sentía denso, no solo por el calor, sino por el tipo de visita que estaban a punto de hacer. Su madre los había invitado con insistencia a la fiesta de 90 años del abuelo Arthur, prometiendo que sería una reunión íntima y especial. Pero Victoria no podía quitarse de encima una sensación extraña, como si algo no encajara. Lo único que recordaba con nitidez del abuelo en los últimos años era una videollamada borrosa de hacía más de 3 años. Después de eso, siempre que preguntaba por él, su madre respondía que estaba cansado o durmiendo. Con el paso del tiempo, había aprendido a no insistir. Cuando llegaron a la antigua casa del abuelo, Victoria sintió un impacto silencioso. Todo había cambiado. El jardín que antes estaba lleno de macetas cuidadas, ahora parecía de revista, impersonal. Al entrar, la música de piano sonaba baja, artificial, como puesta para llenar un vacío. Las paredes tenían cuadros nuevos y había demasiadas caras desconocidas. Gente elegante, sonrisas falsas, copas de vino caras. Su padre saludaba sin mucho entusiasmo desde un rincón, y su hermana Natalie se movía entre los invitados como si fuera la dueña del lugar. La casa, la misma donde Victoria había pasado cada verano de su infancia, ahora parecía decorado de evento corporativo. Ella escaneó el ambiente con la mirada, buscando al abuelo Nathan, su madre. Al notarla inquieta, simplemente dijo: «Ann ya viene, está descansando un poco». Pero algo dentro de Victoria se encogió. Aquello no era un cumpleaños, era una representación. El momento que rompió el ritmo llegó con la entrada del supuesto homenajeado. 2 hombres empujaban una silla de ruedas desde el pasillo trasero. Sobre ella, un anciano delgado, con barba blanca y gafas oscuras, se dejaba llevar sin decir palabra. Ann Victoria se congeló. Algo no cuadraba. Su postura, la forma en que sostenía las manos, el modo en que evitaba mirar a nadie. Roger, que estaba a su lado, se inclinó levemente y le susurró al oído con un tono seco, como quien detecta un incendio a distancia: «Toma tu bolso. Nos vamos a entrar y algo muy raro aquí». No era el tono habitual de Roger, y eso fue lo que más la inquietó. Victoria lo siguió, aún sin entender, aún esperando que todo fuese una mala interpretación. Una vez dentro del coche, Roger cerró las puertas con firmeza y no arrancó de inmediato. Apoyó las manos en el volante, miró al frente y soltó una frase que sonó como un martillo: «Ese no es tu abuelo». Victoria se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Él continuó sin apartar la vista. «No solo es el cuerpo. Las orejas no coinciden, son más pequeñas, más pegadas. Y el abuelo Arthur nunca llevó barba así, ni esas gafas enormes. Le maquillaron la piel para igualar el tono en esa otra persona». Victoria sintió un nudo en el estómago, el tipo de sensación que no se puede ignorar aunque uno quiera. Por primera vez en años, se le pasó por la cabeza una idea tan absurda como aterradora. ¿Y si su abuelo realmente ya no estaba vivo? Victoria intentó aferrarse a la lógica. Pensó que tal vez Roger estaba exagerando, que el paso del tiempo y la vejez podían haber cambiado la apariencia de su abuelo más de lo que imaginaba. Pero Roger no hablaba desde la emoción. Él tenía una memoria visual precisa, casi quirúrgica. Había trabajado durante años con reconstrucciones digitales para veteranos que habían perdido familiares en combate, y solía decir que el rostro humano guarda una firma imposible de falsificar. Victoria tragó saliva y entre temblores tomó una decisión. Llamó a la policía. Su voz sonaba tensa pero contenida, y explicó lo que podían: que estaba en una fiesta familiar, que algo no encajaba, y que creía estar frente a un posible fraude o suplantación. No sabía si eso siquiera era un delito, pero necesitaba que alguien más lo viera con ojos objetivos. Los agentes llegaron en menos de 20 minutos. Entraron discretamente, sin hacer escándalo, vestidos de civil, se mezclaron entre los invitados y luego se acercaron al hombre en la silla de ruedas. Conversaron con él, pidieron su identificación. Nadie tenía documentos a mano. Su madre se mostró nerviosa y comenzó a justificarse a Chente que el abuelo estaba cansado, que no solía hablar mucho, que los papeles estaban guardados. Uno de los oficiales le pidió al hombre que dijera su nombre completo. No respondió.
Entonces pidieron que levantara la mano derecha. El hombre dudó y la levantó con la izquierda. Fue una escena breve, pero suficiente para que el ambiente de celebración se desmoronara. Nadie decía nada, pero la incomodidad se volvió espesa, imposible de ignorar. Victoria observaba desde un rincón, con el corazón golpeando fuerte, como si todo lo que había reprimido durante años comenzara a tomar forma. En medio del silencio, escuchó una voz salir de su propia garganta, sin haberla planeado. Como un disparo involuntario. ¿Dónde está mi abuelo? La pregunta cortó el aire. Su madre la miró, sorprendida, como si no entendiera. Pero Victoria repitió, esta vez más firme. ¿Dónde está el verdadero Arthur? Fue ahí, cuando comprendió que hacía más de 3 años que no tenía un contacto real con él, solo una última videollamada rápida, donde el rostro apenas se distinguía. Y después, excusas aunque estaba dormido, que no se sentía bien, que era mejor no molestarlo, siempre la hacían sentir exagerada, dramática, culpable por insistir, y ella, por no pelear más, había aprendido a callar. Esa noche nadie brindó. La fiesta se apagó como una vela en medio del viento. Los invitados comenzaron a irse sin mirar a nadie a los ojos, murmurando teorías. Los policías se llevaron al hombre de la silla y tomaron declaración a varios familiares, incluida la madre de Victoria, su padre y Natalie. Roger, sereno, anotaba detalles en su cuaderno, como si necesitara documentar lo que estaba ocurriendo. En Victoria apenas podía sostenerse en pie. Se sentía como si le hubieran sacado el piso bajo los pies, no solo por la posible muerte del abuelo, sino por la idea, cada vez más clara, de que todos los que la rodeaban lo sabían y habían decidido callar. Ese silencio colectivo era lo que más dolía. No era solo una mentira. Era una negación activa de su lugar en la familia. A la mañana siguiente, una oficial llamó al teléfono de Victoria. Su voz era pausada, profesional, pero no impersonal. Confirmó lo que ya era imposible de negar. Arthur había fallecido en marzo de 2022 por causas naturales. Su cuerpo había sido enterrado en un cementerio privado, sin ceremonia pública, sin obituario, sin notificación oficial a nadie fuera del núcleo familiar. No hubo testamento leído, ni acta comunicada. Nada. El registro del fallecimiento existía, pero había sido clasificado de forma tan discreta que no aparecía en buscadores comunes. Era un cierre administrativo limpio, como si se hubiese querido borrar todo rastro emocional. Victoria sintió un frío recorrerle la espalda. No solo habían ocultado la muerte, habían ocultado el duelo, le habían robado hasta el derecho de llorar. La noticia no tardó en estallar en redes sociales. Alguien había grabado parte del brindis de la fiesta, incluyendo la escena incómoda en la que el supuesto abuelo no respondía a nada. El video se volvió viral en cuestión de horas, bajo títulos como la fiesta de cumpleaños más escalofriante del año, y fingieron que su abuelo estaba vivo para heredar la casa. Aunque los comentarios se dividían entre burla, horror y compasión, lo que más dolía era ver su historia convertida en espectáculo. Victoria desactivó sus redes por unos días. No soportaba leer teorías ajenas sobre lo que había vivido. Lo único que agradecía era no haber ignorado la intuición de Roger Encinel. Quizás habría seguido creyendo que su abuelo simplemente ya no tenía ganas de verla. 3 días después del escándalo, Victoria recibió una llamada inesperada del abogado que había gestionado los asuntos patrimoniales de su abuelo durante décadas. Se presentó con claridad y respeto y pidió una reunión urgente por videollamada. Allí, con documentos digitalizados y expresión seria, le reveló algo que cambió por completo el significado de todo lo ocurrido. Desde hacía años, Arthur había dejado por escrito que la totalidad de su patrimonio, incluyendo la casa, las inversiones familiares y lo que quedaba del fondo fiduciario, debía pasar a nombre exclusivo de Victoria tras su muerte. Había registrado legalmente esa decisión en 2018, argumentando que ella era la única nieta que se había mantenido presente, leal y sin intenciones ocultas. La madre y Natalie lo sabían desde hacía tiempo. El abogado dejó claro que él había enviado notificaciones tras el fallecimiento, pero que todas las respuestas habían sido firmadas por ellas, ocultando la existencia del testamento original. Fue entonces cuando Victoria entendió por qué aquella farsa había sido montada con tanto detalle. No se trataba solo de negar la muerte del abuelo, sino de sostener la ilusión de que él seguía con vida, para continuar utilizando su casa,
sus cuentas y sus activos sin levantar sospechas. Mientras ella pensaba que el abuelo estaba descansando o muy débil para hablar, ellos estaban cobrando dividendos, vendiendo piezas de valor y manteniendo su vida sin interrupciones. Era un plan meticuloso y cruel, le rompía el corazón. Pensar que habían vivido cómodamente 3 años, a costa de su ignorancia, fingiendo una cotidianidad falsa, mientras ella se autoculpaba por no insistir más. El engaño no era solo legal, era emocional. Y eso era lo más difícil de procesar. Las consecuencias legales no tardaron en llegar. La policía, ahora con pruebas documentales del ocultamiento del fallecimiento y del uso indebido de fondos pertenecientes a la herencia, inició un proceso formal contra la madre, Natalie, y también contra el tío, quien resultó ser el hombre disfrazado como el abuelo en la fiesta. Aunque todos negaron haber actuado con mala intención, los registros bancarios, las firmas falsas y la encubierta venta de objetos valiosos pesaban demasiado. El delito de omisión de óbito, suplantación y acceso indebido a patrimonio quedó demostrado. No hubo prisión inmediata, pero sí una sentencia firme, libertad condicional monitorizada, obligación de devolver los fondos utilizados y la pérdida definitiva de cualquier derecho sobre los bienes de Arthur. El tío, por haber cooperado y confesado detalles clave, recibió la pena más leve, pero igualmente quedó expuesto. La familia se mudó de la casa en silencio. No hubo confrontación, ni despedidas. Una tarde cualquiera, Victoria llegó con una escribana para tomar posesión legal del inmueble, y lo encontró ya vacío. No quedaba rastro de los muebles originales, ni de las fotos familiares. En la cocina, sobre una mesa cubierta de polvo, había solo un sobre con su nombre en dentro, una nota escrita a mano por su madre. Ann, espero que estés feliz ahora. Has destruido lo poco que quedaba de esta familia. Ann. Victoria la leyó en silencio, sin lágrimas. Después la rompió en pedazos y la quemó en el fregadero, sin decir una palabra. No había alegría en recuperar lo que era suyo por derecho, solo una sensación de justicia que venía acompañada de una tristeza pesada, irreversible, como si algo muy antiguo y muy roto finalmente se hubiese quebrado del todo. Esa noche, Victoria no encendió ninguna luz en la casa. Caminó descalza por el suelo de madera, reconociendo rincones que hacía años no pisaba. Se detuvo frente al sillón preferido del abuelo, aquel junto a la estantería donde él solía leer en voz alta cuando ella era niña. Se sentó lentamente, envolviéndose en una manta vieja que aún olía vagamente a eucalipto, y por primera vez desde todo lo ocurrido, permitió que el llanto saliera sin filtros. No era un llanto escandaloso ni cinematográfico. Era un llanto íntimo, silencioso, lleno de cosas que nunca pudo decirle. Sintió culpa por no haber sospechado antes, por haber creído tantas excusas, por haber aceptado tanto silencio, pero también sintió rabia, porque la habían excluido de un momento sagrado, el derecho de despedirse. Pasaron horas sin que mirara el teléfono. No quería hablar con nadie. No quería explicar nada. Esa noche no se sintió heredera, ni víctima, ni vengadora. Solo una nieta, enfrentando su duelo 3 años tarde. Se quedó dormida en el sillón, abrazada a un álbum de fotos que encontró bajo una tabla suelta del suelo, como si el abuelo lo hubiera dejado allí, esperando que alguien lo descubriera. Las fotos eran de cumpleaños pasados, navidades, tardes de jardín. Ninguna incluía a su madre o a Natalie, solo ella y él, compartiendo risas auténticas, lejos de las puestas en escena. En medio del dolor, entendió que su vínculo con él había sido real, y que ni 3 años de mentiras ni una fiesta falsa podían borrar eso. Por fin, empezaba a doler de verdad, y por eso mismo, también empezaba a sanar. Durante los días siguientes, Victoria comenzó a reconstruir la casa, no solo en lo físico, sino en lo simbólico. Cambió las cortinas que su madre había puesto, volvió a colgar los retratos antiguos de Arthur y sacó del trastero los libros que él leía. Decidió no vender nada, aunque algunos abogados le sugirieron convertir los activos en liquidez. Para ella, eso no era un patrimonio económico, era la memoria viva de
alguien que había sido su único refugio emocional durante años. Empezó a recibir mensajes de antiguos vecinos, personas que habían conocido al abuelo y que compartían anécdotas que Victoria nunca había escuchado. Una mujer mayor le entregó una carta escrita a mano que Arthur le había confiado para entregarla si algún día Victoria volvía. Era corta, pero contenía una frase que se le quedó grabada: lamento que no hayan sabido cuidarte como merecías, pero yo siempre supe quién eras. No, respondió más los intentos de contacto de su madre ni de Natalie. Ambas intentaron revertir la narrativa, pintándose como víctimas de una confusión legal. Pero Victoria ya no sentía la necesidad de justificar su distancia. Se había pasado la vida entera tratando de ganarse el amor de una familia que solo sabía manipular o competir. Y esa lucha, entendió, había terminado. Ni siquiera el escándalo la había liberado. A lo que realmente la liberó fue sentarse en el sillón de su abuelo, llorar en silencio y reconocerse como alguien que no necesitaba mendigar afecto para merecer pertenecer. Esa casa ya no era un escenario de mentiras, era por fin un lugar habitado por la verdad. Una tarde, mientras organizaba los documentos que habían quedado desperdigados en el antiguo despacho del abuelo, Victoria encontró una carpeta marcada con su nombre. Dentro había copias del testamento original, cartas sin enviar y recortes de noticias donde aparecían sus logros profesionales. Arthur había seguido su vida desde lejos, con orgullo silencioso. Había anotaciones al margen de algunos artículos, subrayados en frases como Victoria brilla por mérito propio. Descubrir eso la desarmó más que cualquier revelación legal, porque, a pesar de que su madre y su hermana intentaron borrar su presencia del legado familiar, su abuelo había dedicado tiempo y cuidado en preservar su historia. Ella no había sido invisible para él. Al contrario, Anne había sido su principal motivo de esperanza. Con el tiempo, y sin buscarlo, Victoria fue transformando el lugar en algo más que un refugio. Usó parte del fondo fiduciario para crear un espacio comunitario en la planta baja, donde adultos mayores del barrio podían reunirse a leer, conversar y compartir. Lo llamó Sala Arthur. No lo hizo para redimirse, ni para obtener reconocimiento. Lo hizo porque entendía ahora, más que nunca, lo que significa que alguien te escuche sin juzgarte. Quería que otras personas tuvieran eso que a ella le habían negado: tanto tiempo en un lugar donde ser vistas sin tener que probar su valor. En ese proceso, descubrió que el dolor, cuando se enfrenta con honestidad, puede volverse semilla de algo profundamente humano. Al cumplir un año desde aquella fiesta que lo cambió todo, Victoria no organizó ninguna ceremonia, no publicó homenajes en redes, ni envió mensajes simbólicos a nadie. Simplemente se levantó temprano, preparó una taza de café como solía hacerlo su abuelo, con una pizca de canela menos, y se sentó en él. Porche delantero con el álbum de fotos en el regazo, miró en silencio las imágenes, dejando que cada una le hablara sin prisas. No sentía odio, Anne no sentía victoria. Sentía algo más profundo, Anne certeza de que, a pesar del intento de manipulación, ella había elegido mantenerse fiel a su intuición, a su vínculo y a su verdad, y que eso en el fondo era lo que realmente había heredado. Nunca volvió a pisar la casa de su madre, no asistió a más reuniones familiares, no contestó más llamadas. No por resentimiento, sino por sanidad. Roger, siempre firme y discreto, le acompañó en todo el proceso sin reclamar protagonismo. Fue él quien, desde su observación silenciosa, detonó la búsqueda de verdad. Victoria entendió que a veces el amor real no viene envuelto en gestos grandilocuentes, sino en esas frases simples que rompen cadenas. Ese no es tu abuelo. Desde entonces, aprendió a escuchar su propia voz con más claridad, sin buscar validación en quienes siempre la silenciaron. Lo que empezó como una fiesta, terminó siendo un juicio, pero, para ella, fue sobre todo una liberación. Con el tiempo, la historia dejó de ser noticia. Los videos se hundieron entre otros escándalos virales, y la opinión pública cambió de tema. Pero para Victoria, el eco seguía, no en forma de trauma, sino como una cicatriz que ya no dolía, pero que sí hablaba. Aprendió a vivir con lo que no pudo despedirse a tiempo, con lo que nunca fue dicho, con lo que le ocultaron en nombre de una falsa armonía familiar. Anne aprendió también a dejar de justificar la ausencia de amor como si fuera culpa suya. Ahora, cada rincón de la casa tenía sentido.
ya no era una réplica vacía de lo que fue, era un territorio recuperado, no por herencia legal, sino por honestidad emocional. Y así, sentada una noche en el viejo sillón de Arthur, con la lámpara encendida y un cuaderno en las manos, Victoria escribió por fin lo que nunca pudo decirle en vida: Ann, gracias por no hacerme sentir invisible. Luego, cerró el cuaderno, se recostó y dejó que el silencio la envolviera. No era un final, Ann, tampoco un nuevo comienzo. Era simplemente el lugar correcto, el tiempo justo y la verdad completa. Y a veces, con eso basta.